Hasta 1930 no existían los gobiernos de facto en la Argentina. Ese año las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Irigoyen y tomaron el poder por la fuerza. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció su régimen y le inventó un nombre. Lo llamó Gobierno de Facto. Desde entonces hubo en total 6 golpes de Estado y 13 presidentes de facto. Los militares nunca actuaron solos. Esta serie cuenta la historia de esos hombres y de las corporaciones que los sostuvieron. Isidoro, es un placer tenerlo acá. Muchas gracias por haber venido. Nosotros estamos haciendo este trabajo entendiendo la importancia de hablar sobre aquellos momentos en los que la democracia fue vulnerada, fue quebrada, así como las instituciones. Entonces le quiero preguntar cómo ve, en relación a todos los golpes de Estado que ha habido, a las presidencias de facto que poblaron el siglo XX argentino, cómo ve la democracia actual que está cumpliendo 30 años. Obviamente no hay nada mejor que vivir en democracia, es decir, después de pasar por las experiencias de lo ocurrido en la Argentina, obviamente no cabe otra reflexión que... Ahora, la democracia que tenemos es una democracia imperfecta. Hay un periodo de 30 años donde ha habido aciertos, cosas que han llevado para avances a la sociedad, como fue el inicio de los juicios a las juntas en la primera presidencia de Alfonsín, y atisbos de resistencia al Fondo Monetario durante el Ministerio de Economía de Grispum, y retroceso como fue la concesión del punto final de la obediencia debida, o más tarde con Carlos Menem, las amnistías a los responsables de las violaciones más atroces de los derechos humanos. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín Pero bueno, no hay democracias perfectas. Bueno, vamos a llegar a los 90 y ahí te quiero preguntar primero por el Pacto de Olivos, que me parece muy importante comprenderlo. En ese Pacto de Olivos hubo 2 elementos que, a mi juicio, 2 errores enormes que hay que revisar. Me alegro que me hayas preguntado esto, porque la Argentina necesita urgentemente rever la Constitución del 94. Porque en ese Pacto de Olivos, el acuerdo entre Alfonsín y Menem dejaba absolutamente al margen, era un acuerdo a libro cerrado, donde no podías discutir la parte dogmática de la Constitución. Porque la parte dogmática de la Constitución corresponde a 1853, una época en donde te permitía escribir muy suelto de cuerpo, lo que dice el artículo 22. En esta Constitución se establece que, comillas, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Esto es un horror, ¿no es cierto? Pero un horror que se explica porque en el liberalismo de mediados del siglo XIX era obvio que el pueblo no deliberaba ni participaba. Hoy en día
seguir teniendo una constitución que diga, el pueblo no delibera ni participa. ¿Qué quiere? Un pueblo de autómatas. Claro. O como decía Antonio Gramsci, un gran teórico del marxismo, decía crear una sociedad de gorilas amaestrados, ¿no es cierto? Eso tiene que ser revisado, digo, si queremos tener una constitución para el siglo XXI. Y el segundo gran error, que nos está costando muchísimo en términos económicos, favoreciendo un saqueo, es el tema de que las riquezas del subsuelo argentino corresponden a los gobiernos provinciales. Eso fue un error carísimo, que lo estamos pagando hoy, y lo estamos pagando con muchísimo dinero, muchísimo dinero. Otro tema igual de grande, igual de importante, las leyes de reforma del Estado. ¿De qué se trató con estas leyes? Mira, básicamente con las leyes de reforma del Estado de lo que se trató fue de fundamentar primero la privatización a mansalva de todas las empresas públicas de la Argentina. Bueno, esto nos liquidó como sociedad. Absolutamente, desindustrializó, creó un nivel de pobreza enorme, desempleo gigantesco. Bueno, la reforma del Estado lo que hizo fue eso, facilitar la privatización. ¿Te das cuenta? Lo mismo la desregulación, todo el tema de los contratos basura, la precarización laboral. O sea, le dio un marco legal a este proceso de reestructuración neoliberal que la dictadura cívico-militar no había podido completar. O sea, es que hay una cosa muy interesante. En el año 95-96, Martínez de Oz saca un libro muy interesante, no recuerdo el título ahora, pero el libro decía, bueno, finalmente Menem y Cavallo están haciendo lo que nosotros no pudimos hacer durante los años él no dice la dictadura, dice durante los años del proceso. Ahora, vos fíjate, es muy interesante, el libro ni bien salió, Cavallo mandó a hacer una operación gigantesca de las principales librerías del centro de la ciudad de Buenos Aires, levantando ese libro, que desapareció. Ese libro desapareció, no está más. Yo tengo una copia del libro y ahí está, en el prólogo, Martínez de Oz dice, esto es lo que nosotros quisimos hacer. Ahora fíjate, no lo pudimos hacer bajo el proceso y se hace bajo democracia. Pero este era el proyecto y Menem lo hizo, como decía el eslogan. Menem lo hizo. Completó el objetivo económico de la dictadura cívico-militar. Lo que no pudo hacer Videla y lo que no pudo hacer Galtieri, lo que pudo hacer Viola, lo hizo Menem. Es que me parece que se trata de entender que la democracia es fundamental, digo. Absolutamente. Si no fuera algo absolutamente imprescindible, la derecha no gastaría tanto tiempo en romperla. Pero evidentemente no es garantía de que la vida social funcione incluyendo a las mayorías. No, claro, nosotros tenemos que, a partir de la experiencia argentina, creo que, en primer lugar, una defensa a rajatabla del ordenamiento democrático. Por más defectuoso que haya sido a lo largo de los 30 años en algunos momentos, pero digamos, no podemos tener la menor duda. Por eso digo, tal vez volvemos a eso después, la ley de medios es absolutamente fundamental. Digamos, porque si no garantizás el flujo de información y que la gente pueda escuchar diferentes opiniones sobre los temas que hacen al interés público, no tenés democracia que funcione. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque ahí entra a jugar un señor que no le gusta que lo llamen por su nombre, esto es una metáfora de Bertolt Brecht, y ese señor se llama capitalismo. Digo, la lógica del capitalismo es una lógica que tiende a la creación de desigualdad. En la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, claro, ellos naturalizan esto. Dicen, fíjate, te le dicen, bueno, esta es la forma natural como organizar la economía, lo cual es absolutamente falso, pero el Che Guevara dijo una vez algo muy interesante. Digo, el capitalismo viene trabajando sobre nuestras cabezas desde hace 500 años. El principal enemigo son los medios de comunicación. El partido político de la derecha son los medios de comunicación. Lo que quiere esta gente es que le dejen libre el mercado. Si le dejan libre el mercado, se lo devoran y el mercado es de ellos. Al ser el mercado de ellos, el mercado es antidemocrático. Y lo que quieren para devorarse el mercado es que el Estado no intervenga. Entonces, mercado libre y Estado mínimo es todo lo que piden fundamentalmente la derecha. ¿Acepta usted por esposo? Y aquí es donde entra también el entretenimiento. Sí, acepto. La represión a través del entretenimiento, ¿no? Porque la represión no es castigo, palos, torturas, no. La represión es goce también. Sí. Yo te someto, te reprimo, dándote lo que vos crees que te gusta más. Pero yo ya te convencí de que eso te gusta más y de que no hay otra cosa.
Entonces se crea personajes como Doña Rosa, que es tan tonta como quiere el emisor que lo sea. Entonces dice, yo hago televisión para Doña Rosa, que bueno, es una mujer muy sencilla. Mentira, Doña Rosa puede entender cualquier cosa. Entonces, si a Doña Rosa yo toda la vida le doy lo mismo, va a ser toda la vida Doña Rosa. Pero en toda persona existe un quiebre en algún momento de su vida. Y hay que facilitárselo, hay que luchar por un quiebre de nuestra gente, que diga un día, esto es una porquería, esto es basura. Somos un país pluriétnico, somos un país pluricultural. Lo que no podemos olvidarnos en esta época de revolución comunicacional, lo que no podemos perder de vista es el riesgo a esterilizar toda esa riqueza con una homogeneización a través de medios masivos monopolizados u oligopolizados. Cuidado que la comunicación masiva condiciona. Es cierto, no condiciona todo. Bueno, uno siempre tiene, incluso la más terrible de la dictadura, uno tiene siempre la posibilidad de hacer algo. Sí, pero, de resistir o de que la recepción de mínima sea activa. Algo puede hacer, pero de cualquier manera condiciona y determina mucho. Nos condiciona gustos, nos condiciona modas, nos condiciona vínculos afectivos, nos condiciona sexualidad, nos condiciona creencias, aparte de crear realidad, porque la realidad yo no la veo, no sé qué es la realidad, así en términos, no voy a ponerme a discutir 5.000 años de filosofía, pero de cualquier manera, si tomo el dato de lo que está sucediendo, yo no sé lo que pasa en Siria, sé lo que está pasando porque me cortan un pedazo de película y me lo muestran. Y como veo una imagen, creo que estoy viendo la realidad, ¿no? Lo que estoy viendo es un pedazo de película de cine continuado, no me muestran cómo empieza, no me muestran cómo termina. Y ese corte, bueno, necesariamente no puede ser de otra manera. Es un corte que siempre tiene algo de arbitrariedad, o puede tener algo de intencionalidad o no, pero no importa. Algo de arbitrariedad en el corte hay. Lo que pasa es que fundamentalmente la televisión, al darme la imagen, me hace creer que tengo el contacto directo con la realidad. Es verosímil. Me crea la realidad. Entonces, cuidado, que ahí necesito tener un pluralismo muy cuidado, porque tenemos distintas creaciones de realidad. Es decir, a través de esa construcción de realidad nos vamos reafirmando. Primero vemos eso, después lo tomamos como realidad, pero después vamos a la carnicería, a la panadería y hablamos con el vecino, que nos dicen, vio tal cosa, y entonces nos vamos reafirmando persona a persona que eso es así. Es como el cuento de García Márquez, ¿lo conoce? Sí, claro. Algo terrible va a pasar en este pueblo que empieza como un rumor y finalmente crece tanto y se asienta de tal forma que pasa algo terrible en el pueblo. Claro. Hay una regla sociológica que es el teorema de Thomas. Poco importa que algo sea cierto o no. Lo que importa es que se lo dé por cierto y producirá efectos reales. Y sí, es evidente. Si digo que va a quebrar el banco y todos van corriendo al banco a sacar el dinero de su cuenta, quiebra el banco. Quiebra. Sí, quiebra en serio. Por más de que no estuviera por quebrar. Que no estuviera por quebrarse. Ahora, ¿cómo va a terminar esta historia? No sé. En general, te digo, la historia ha terminado mal para los buenos. Siempre. En general, los poderosos al final de la historia tienen estatuas y héroes. Y los que luchan desde abajo tienen mártires y tumbas. Pero no siempre es necesariamente así. Para cualquier nueva generación, el mundo empieza otra vez. Habiendo hecho una descripción somera de la década del 90, entendiendo cómo se privatizó, cómo se achicó el Estado, cómo esto sin duda repercute en la educación y en la salud, que pasan a no estar a disposición de la mayoría de la población, llegamos a lo que se ha llamado el estallido del 2001, esta crisis social profunda. Así que te quiero pedir como un pantallazo o una mirada
de ese momento. Sí, esto fue la crónica de una muerte anunciada. Uno podría decir que era evidente que la convertibilidad no se iba a sostener, que no iba a tener un aterrizaje suave, sino un aterrizaje catastrófico. Estaba escrito. El gobierno de la Alianza y Cavallo y la convertibilidad significaron una estafa gigantesca a la población. Condenar a más de 6 millones de personas a la desocupación, condenar a más de la mitad de la población a caer por debajo de la línea de la pobreza, sufrir los horrores de una hiperinflación que acabó con sus ahorros, que no les permitía prácticamente comer. Y por lo tanto la respuesta fue que la clase política desapareció de escena. La gente ahora tal vez se olvida, pero en aquella época la dirigencia política de todos los partidos, y ahí la consigna aquella que se vayan todos, durante 3 meses no había un solo político en la calle. Que salimos de una catástrofe gigantesca. Y ahí viene, bueno, el periodo de recomposición un poco del orden político y finalmente la elección de Néstor Kirchner en el 2003, ¿no es cierto? Y todo eso da lugar, bueno, a un nuevo proceso de repolitización muy importante, que es gradual, ¿no es cierto? No empieza con la misma fuerza en mayo del 2003, sino toma unos años, porque tenías que vencer resistencias muy fuertes en contra de la repolitización. Y acá en Argentina de a poco se va produciendo esa repolitización que tiene que ver con 2 hechos, uno notable, que es la celebración del bicentenario de nuestra independencia, y otro luctuoso, que es la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Y eso produjo una eclosión de participación, sobre todo juvenil, y de repolitización, que es muy importante, y me parece que es un signo muy positivo. En realidad podríamos decir que en la Argentina la historia se ha dividido entre gobiernos favorables al desarrollo de la industria y gobiernos favorables al desarrollo del agro. Los gobiernos favorables al desarrollo del agro son de derecha, los favorables al desarrollo de la industria aquí han sido populistas, nacional populistas, ¿no? Y Cristina, la presidenta, añadió democrático, con muy buen criterio, me parece. Porque la democracia es un valor de nuestro tiempo. Y lo que está pidiendo el populismo es intervención estatal en todos los terrenos y con el Estado regular el mercado e impedir que los monopolios se lo devoren, con lo cual se llega a una democratización del mercado. Luego de la gran crisis viene para mí el momento más interesante de estos 30 años de democracia, porque con Néstor Kirchner se logra la recuperación de que el poder político es el que dirige la sociedad frente a las corporaciones militares o las corporaciones económicas o las corporaciones de todo tipo. Esta es una novedad de la democracia argentina. Un hecho, digamos, que no había tenido otro momento. La política de memoria, verdad y justicia son de una importancia notable. Todavía es mucho lo que hay por avanzar. Todavía hay algunos lugares en el país donde se piensa que la dictadura no pasó por ese pueblo, ¿no? Nosotros tuvimos un ejemplo muy interesante. La primera actividad que hicimos en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti fue un concurso de un premio para ensayos, donde ganó un trabajo
que hablaba de una abuela que había recuperado un niño y había vuelto a su pueblo, la ciudad de Victoria, en Entre Ríos. Y a partir de la repercusión que tuvo este caso, empezaron a salir otros casos, y entonces se terminó con el mito de que la dictadura allí no había existido, porque allí también había habido presos, desaparecidos, torturados, diarios cerrados, gente que tuvo que irse de la provincia. Entonces, esa historia de cada una de las ciudades y de los pequeños pueblos de la Argentina durante la dictadura militar todavía está por construirse, pero me parece que estamos avanzando mucho en ese sentido. La historia que se nos ha enseñado, y la historia, en mi generación, la historia que se enseñaba era horripilante. Aparte, en las clases más aburridas del mundo, uno tenía que acordarse de una serie de cosas, la versión mitrista de la historia. No nos damos cuenta de cómo se ha reelaborado, afortunadamente, y cómo se ha puesto en discusión la historia en las últimas décadas, pero eso recién hoy está llegando, en los últimos años está llegando a nuestra enseñanza, fundamentalmente a la primaria, a la secundaria. Se nos van cayendo algunos mitos, van apareciendo algunos nombres que estaban borrados, que estaban ignorados. Sí, efectivamente, sí. Ha habido un fenómeno que realmente, sobre lo de la última dictadura, que creo que es definitorio y que creo que es el mérito que le tenemos que reconocer a Alfonsín, que fue el juicio a las juntas. Sin el juicio a las juntas no podríamos estar haciendo esto, porque el juicio a las juntas fue el que puso en claro lo que había pasado. Si a las mujeres que se lo merecen hay que dárselos en vida. A la vuelta de los años, habiéndose cumplido 30 años del retorno a las urnas, en el caso particular del juzgamiento del pasado reciente, la cuenta final te da que esta es la sociedad más avanzada del mundo en términos jurídicos y de movilización popular respecto del juzgamiento de esas atrocidades. Me parece que no hay que perderlo de vista, de manera que yo quiero rescatar el papel que ha tenido la parte significativa de la sociedad argentina. Las madres son significativas. Las madres, las abuelas, los organismos son decisivos a la hora de la estructuración de un relato, de una política, de la consecuencia en la búsqueda de un logro. Me parece que esto ha tenido una incidencia fuerte en la sociedad. En primer lugar, creo en relación a los juzgamientos. Es decir, me parece que sigue habiendo una mayoría social que considera necesario seguir avanzando en los juicios, a pesar que hay a veces ciertas formas de ciertos discursos que introducen la idea de terminar con los juicios de un modo muy poco claro, ¿no? Como diciendo, bueno, ya hay demasiados condenados, no nos vamos a pasar toda la vida, no queremos incertidumbre, como si vos o yo tendríamos que tener alguna incertidumbre. Incertidumbre tendrán los que todavía están esperando para ser juzgados, ¿no? Pero que las políticas de juzgamiento a los responsables se sigan llevando adelante es una condición para darle sentido a todo lo otro, porque imaginemos qué absurdo sería estar hoy haciendo un espacio de memoria en la ESMA si no estuvieran condenados los que hicieron de eso un lugar emblemático del horror. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Bueno, en este marco yo te quiero preguntar
¿Cómo ves estos últimos 10 años enmarcados sobre todo en un proceso a nivel latinoamericano Claro. y no solo argentino? Primero, digamos que yo quiero marcar el hecho de que en este país, a diferencia de cualquier otro, se ha logrado enjuiciar y castigar a los culpables de la represión y del genocidio. Y esto es un logro extraordinario que yo quisiera que no pasara desapercibido, porque vuelvo a repetir, no son sino poquísimas las democracias en donde esto se logró. Yo digo que coloca a la democracia argentina desde este punto de vista a la vanguardia mundial. Es decir, y somos un ejemplo para todo el mundo, ¿verdad? Juicio y castigo a los represores. Y lo segundo, que también me parece muy importante, es el hecho de que en la Argentina se logró la subordinación del poder militar al poder civil, lo cual es un dato muy importante. Una democracia no puede llamarse así si vos no tenés la completa subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. La Argentina lo logró. Mira, a mí lo que me pasa ahora, para más o menos, estás esperando que te pregunten, yo espero que me pregunten cómo me llamo, esto cuando vas a hacer un trámite, que es para decir Victoria. Victoria, y devolverte tu vida, esto, devolverte la posibilidad de llenar todo eso que estaba vacío antes y de empezar a encontrarte a vos mismo, saber quién sos vos. Entonces, digo, fue muy importante todo eso, aparte de la asignación universal, la reestatización de las FJP, que me parece una medida muy de fondo, la renegociación de la deuda, pero hay que entender esto un poco en el marco latinoamericano. El marco latinoamericano, ¿qué te dice? Te dice que Estados Unidos vuelve a la ofensiva después de la derrota del ALCA. La derrota del ALCA en noviembre del 2005. Estados Unidos tiene una conducta típica que cada vez que le va mal en otras partes del mundo, refuerza su presión sobre América Latina. ¿Por qué? Porque para ellos, aunque digan lo contrario, América Latina es la región más importante del mundo. Hay una ofensiva destituyente que por supuesto la derecha te dice que no existe, pero basta con leer los diarios para darte cuenta la campaña permanente de desprestigio de los gobiernos de izquierda y los gobiernos de centro izquierda de América Latina. El Lula lo ha dicho con todas las letras. Dice, cuando mi prensa critica al gobierno, ejerce la libertad de prensa. Cuando el gobierno se defiende de las críticas de la prensa, hay un ataque del gobierno a la libertad de prensa. El otro puede mentir y eso es libertad de expresión. Si yo digo es una mentira, estoy censurando a la prensa, dijo Lula. Bueno, lo estamos viendo en toda América Latina. Entonces, en ese contexto, muy difícil la tarea de perfeccionar las instituciones democráticas, pero hay que seguir dando la batalla hasta el fin. Termino con esta frasecita. El 10 de febrero del 2012 tuve la enorme suerte de estar en una reunión informal que organizó el comandante Fidel Castro en Cuba. Una reunión que se programó para 1 hora y media y que Fidel la estiró a casi 10, ¿verdad? Sería largo contar los detalles. En un momento determinado uno le dice, bueno, pero comandante, ante este cuadro tan preocupante de la escena internacional, ante esta renovada agresividad, tenemos 76 bases militares norteamericanas en América Latina. Yo le pido a los televidentes que piensen, 76 bases militares norteamericanas en América Latina. ¿Para qué son? Digo, no son para mirar los pajaritos, son para apoderarse de los recursos que tiene esta región. Bueno, le dicen, bueno, comandante, ¿qué podemos hacer? Y entonces este señor, ya muy mayor, por eso me emocionó mucho, en ese momento había cumplido ya 86 años, y dice, miren, aunque nos dijeran que al planeta Tierra le quedan 10 años de vida, nuestro deber sería igual luchar y luchar hasta el fin. Es decisivo. Este es un periodo decisivo en la historia de América Latina, porque nuestro destino ahora es recolonización o independencia. Así que tenemos un camino que tenemos que enfrentarlo sabiendo de lo que se trata. El pueblo quiere saber de lo que se trata. No queda mucho que decir, más queda mucho por hacer en
esta casa nuestra. Primero dejar de matar, segundo dejar de mentir, y por algo se empieza. Y el viento del sur nos hará temblar, y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. Y las ventanas del frente se abrirán, y la ciudad será un poco nuestra. El cielo nos verá baldear, el patio y las plantas regar en esta casa nuestra. No olvidar dejar de matar, no olvidar dejar de mentir, te lo digo de vuelta. Y el viento del sur al atardecer. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Nacimos como consecuencia de una dictadura cívico-militar, la última dictadura, que robó nuestros nietitos, por eso somos abuelas. Si tenés una duda sobre tu identidad, acércate a Abuelas, que te vamos a ayudar con amor, comprensión para tu libertad.